Hola, ¿qué tal estás? Bueno, tenemos hoy un nuevo episodio, Método Nasai, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que me pareció en su día muy interesante y lo hemos titulado El uso adecuado de nuestro poder. Para ello hemos invitado a un experto en este tema que es David Medina. David, muy buenas, Hola, ¿qué tal estás? hola Robert, ¿qué tal estás? Muy bien, buenos días. Encantado de estar aquí Bueno, contigo. pues en este canal que Perfecta Radio nos permite, pues vamos a entrar en la primera pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es, David Medina, ¿quién eres y cómo ayudas a las personas? Bueno, está interesante. En estos últimos tiempos ya estoy definido como, bueno, soy mentor, soy terapeuta y formador de un par de modelos de trabajo y ayudo sobre todo a líderes en el campo de la transformación, ¿no? Y en este sentido pueden estar incluidos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, managers, coaches, docentes, ¿sí? Y les ayudo, tengo como dos variantes, ¿no? Una es en el autodescubrimiento, ¿sí? En el autodescubrimiento y el entrenamiento de cómo estar con otra persona de una manera que no nos suponga esfuerzo, que nuestra propia presencia sea algo sanador para la otra persona, ¿sí? Esa es una de las vertientes de mi trabajo y la otra es este modelo del uso adecuado del poder que tú conoces y que creo que la mayor parte de las preguntas van a ir relacionadas con este. Aquí, bueno, ayudo a las personas a conectar con su poder, ¿sí? O a ser conscientes de qué acceso tienen a su poder o qué acceso no tienen, cómo les afecta la vergüenza al uso del poder, cuáles son las dinámicas de poder en los equipos de trabajo, en las relaciones en las que hay diferenciales de poder, que son muchas en la vida diaria, y ahí hay como a ser más conscientes, por un lado, a descubrir cómo funciono yo o cómo funcionamos en relación al poder, para ver qué alternativas hay a las que estamos utilizando como en automático y sin darnos cuenta, ¿no? De manera inconsciente. Bueno, sí, para una presentación rápida, ahí va. Se habla muy poco de esto y es muy potente, muy potente. Sí, el tema del poder es un tema incómodo. Bueno, yo recuerdo a nuestros oyentes que esto es un video podcast y entonces las preguntas van saliendo escritas, entonces David ya lo está leyendo. Digo, por si alguien tiene curiosidad de vernos, ver cómo es él, cómo soy yo, pues nos puede ver en vídeo también, en video podcast. ¿Qué poder tenemos en nosotros y en los demás? El poder personal es como un derecho de nacimiento y todos tenemos como unas cualidades que son características de nuestro poder personal. Nosotros trabajamos con una definición de poder que es neutra. Poder es la capacidad de tener una influencia o generar un impacto, ¿no? La capacidad que tenemos las personas y, bueno, y cualquier elemento, ¿no? De generar un cambio, de tener una influencia o un impacto. Entonces, el poder que tenemos en nosotros, en nuestro poder personal, puede tener muchas características diferentes, ¿no? El poder ha estado tradicionalmente asociado a la fuerza, ¿no? Y también muy asociado de manera negativa solo al abuso de poder, ¿no? Hay personas que no quieren saber nada del poder porque tienen una connotación negativa para ellas, ¿no? Entonces, nosotros consideramos, y es así, que el poder tiene muchas variables, ¿no? Yo puedo tener poder por mi manera de comunicar. Yo puedo tener poder en el baile, ¿no? Por bailar, porque se me dé bien el baile, por ejemplo, o por mis conocimientos de baile. Puedo tener poder por mi capacidad de hacer conectar a las personas. Puedo tener poder por mi capacidad de tener una visión que van más allá de lo que ahora podemos ver, ¿no? Puedo tener poder por cuánto de información puedo manejar y cómo puedo sintetizarla y transmitirla. Puedo tener poder físico,
¿sí? Por mis capacidades físicas. Bueno, y ahí la lista es interminable, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que nos vayan a permitir tener un impacto, una influencia y generar un cambio? Eso sería el poder que tenemos en nosotros. Cada una y cada uno tendría que ver cuáles son las cualidades. Es verdad que podemos tener más o menos acceso a ese poder. Claro, ¿Sí? nuestros oyentes esto les sonará un poco a chino igual, porque igual nunca se han puesto a pensar en ese poder. ¿Nos puedes poner un ejemplo pequeño de ese poder que dices que viene innato en las personas? Sí, yo puedo poner un ejemplo mío. Yo de pequeño, cuando era niño, me pedían salir a contar películas. ¿Sí? A contar películas. La última película que había visto, venga, cuéntanos y tal. Entonces parece ser que de alguna manera innata tengo un poder de entretenimiento. O sea, tengo la capacidad de entretener. Y eso es un poder, porque al mismo tiempo que yo puedo entretener, eso lo puedo utilizar para dar un mensaje. ¿Sí? Y eso, pues no parece que haya hecho yo mucho para ganarlo. Venía como de serie en mí. Luego se puede trabajar, se puede potenciar o se puede utilizar a nuestro favor, ¿no? Pero parece ser que venía innato, ¿no? En eso, la capacidad de entretener, por ejemplo. Ese poder podríamos traducirlo a la sociedad actual en el se me da bien. Sí, tal cual. A mí se me da bien, efectivamente, a alguien se le puede dar bien pacificar. Y de repente darse cuenta, ¿no? Digo, vaya, se me da bien pacificar, wow, cuando hay conflictos soy como un agente pacificador. Y en realidad sí, se me da bien pacificar, efectivamente, se me da bien, puede ser. O sea, algo de esto que te das cuenta de, a mí se me da bien. Sí, hay gente que es muy, muy hábil con las manos, ¿no? Reparando cosas. Sí, son poderes que vienen como innatos. Otros se van adquiriendo, otros se van potenciando. Hay algunos que necesitan entrenamiento para que los tengamos, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues cada uno nos movemos con unas capacidades, con unas características, con unas cualidades que nos confieren cierto poder. Entonces, podríamos pensar que... A ver, que estoy escribiendo ahora mismo. Que hay poderes buenos y malos. Sí, hay poderes El buenos asunto es cómo usamos el y poder. malos. El asunto es cómo utilizamos el poder. Yo puedo utilizar esa capacidad de entretener para manipular o para intentar manipular a una masa, ¿no? En mi beneficio o incluso para un beneficio perverso, ¿no? Podría. Pero también lo puedo utilizar para lo contrario, lo puedo utilizar para entretenerles, para mandar un mensaje beneficioso, para pretender que conecten entre ellos, que nos lo pasemos bien, que haya risas, que haya como un disfrute y que haya un buen propósito. Entonces es más, el poder es algo neutral, ¿no? Sería como la energía, es cómo la utilizas, ¿no? La energía nuclear, ¿cómo la utilizas? ¿La utilizas para abastecer de electricidad a una ciudad o para reventarla con una bomba atómica, ¿no? Había, creo que era Spiderman, decía su tío, ¿no? Decía, detrás de un gran poder hay una gran responsabilidad. Efectivamente, a mayor poder, mayor responsabilidad y a mayores capacidades de generar impacto, wow, mayor responsabilidad, porque es muy importante mirar ahí a ver cómo vas a usar esa capacidad, ¿no? Que parece que te ha venido de serie. Algunas, pueden ser muy potenciadas a través del esfuerzo, la constancia, el trabajo, la atención y muchas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo es lo mismo, ¿no? Conforme vas adquiriendo una capacidad de ejercer una influencia, un impacto, qué responsabilidad más grande, ¿no? Claro, te Y tienes ahí que dar ya, cuenta, ¿no? Te tienes que dar cuenta de que es un poder, porque a veces que asumimos las cosas por los roles que nos da la sociedad, la familia, los amigos, el trabajo, pero no nos damos cuenta que es un poder, sino, bueno, pues te toca, ¿no? Hacer un rol, hacer otro. Bueno, claro, ahí está así que, parte de mi trabajo. Parte de mi trabajo es eso, es por un lado
ayudar a las personas a ser conscientes de qué capacidades, qué poder tienen, ¿no? Qué poder personal. Pero luego entramos en roles. Los roles nos confieren poder añadido, nos añaden poder. Yo soy padre, tengo una posición de poder con respecto a mi hijo. Si yo soy, cuando soy profesor, tengo una posición de poder con respecto a los alumnos. Cuando voy al dentista, tengo una posición inferior de poder que el dentista, que tiene una posición de poder superior. Si voy al médico, el médico tiene la posición de poder superior, ¿sí? Un abogado con respecto a su cliente, el policía con respecto al viandante. Claro, o sea, y estamos moviéndonos efectivamente en esos diferenciales de poder todo el tiempo, y los roles nos asignan un poder añadido y también unas responsabilidades añadidas. ¿Por qué? Porque no es que haya poderes buenos y malos. Está muy bien que haya policías, está muy bien que haya abogados, efectivamente, pero estos pueden hacer un mal uso de ese poder. Por eso, sí, todos los roles de cuanto más poder, mayor responsabilidad. ¿Cómo podemos liderarnos? Porque claro, tú das formaciones a líderes, pero bueno, una persona de a pie se debe liderar también. Tal cual. Por un lado, hacer una revisión de cuáles son esas cualidades que yo tengo que me confieren poder por persona, ¿no? Ese derecho innato que yo tengo a tener poder, a tener influencia, ¿no? Imaginaos un bebé que acaba de nacer, llora y ya genera un impacto, ¿no? Está pidiendo comida, ya genera un impacto, ya ves, acaba de nacer, tiene poder, es un derecho de nacimiento. Y luego todas esas cualidades que tenemos, hay que revisar cuáles son, hay que tenerlas claras, ¿no? Entonces, si yo tengo claro cuáles son mis cualidades, puedo empezar a liderarme. Porque si yo soy bueno haciendo a las personas conectar, o soy bueno transmitiendo información, tengo que ver cuáles son mis capacidades y cuáles son no defectos, ¿no? Mis cualidades que están menos desarrolladas, ¿no? Tenerlo claro, eso por un lado. ¿Para qué? Para poder potenciar y poder liderarme a través de las cualidades que yo tengo y no darme de cabezazos con las que parece que no tengo, ¿no? Entonces, eso por un lado. ¿Cuál es el acceso que yo tengo a mi poder personal? Luego, ¿en qué situaciones encuentro? ¿Qué dinámicas estoy? Sí, si estoy en posiciones de poder inferior, estoy en posiciones de poder superior. Ser conscientes de cuál es mi situación actual en términos de dinámicas de diferencial de poder, ¿no? Entonces, ser consciente de dónde estoy, ser consciente hacia dónde quiero ir, ¿sí? Y a partir de ahí podemos liderarnos. Tengo que descubrir cuál es mi situación, dónde estoy, ¿sí? Y luego hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda, cuáles son las circunstancias externas e internas que no me dejan acceder al poder o que me hacen tener un mal uso del poder. Una es la vergüenza. Es otro tema incómodo, que por su propia definición casi tiende a esconderse. La vergüenza, da vergüenza hablar de la vergüenza, pero es un elemento que nos hace perder el acceso a nuestro poder. En el momento en que una persona entra en estado de vergüenza, pueden bajar sus capacidades a mínimos increíbles en cuestión de segundos. Exacto. Sí, entonces nos hace, y también nos puede hacer tomar decisiones como por ejemplo, no querer recibir feedback, no poder utilizarlo, ser agresivos, ¿sí?, en la utilización de nuestro poder para no acceder a ese estado de vergüenza que es muy incómodo. La vergüenza es de hecho, en nuestro modelo, en el libro Right Use of Power, es el capítulo del poder personal y el siguiente capítulo es la vergüenza. Es como si fueran dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, y luego la sombra, todo aquello que no conocemos, todo aquello que pueda ser inconsciente relacionado con el poder, ¿no? Todo aquello que no queremos mirar en relación al poder. El poder es adictivo,
el poder confiere placer de alguna manera, psicológico, es adictivo, nadie quiere soltar el poder, a todo el mundo le gusta. Ahí tenemos todo lo que ya conocemos de oscuro, ¿no? Del poder, como si fuese una especie de conjuro que te puede ir atrapando si no somos conscientes, ¿no? Entonces ahí está el liderazgo. Por un lado, ser conscientes, cuál es mi propósito, cómo quiero utilizar el poder, qué cualidades tengo para el uso de ese poder, en qué posiciones estoy y luego, ostras, cuál es la sombra, cuál es la parte de vergüenza que está actuando aquí. Todo eso hay que mirarlo para poder liderarse, ¿no? Y para poder liderar a otros. Claro, ahí va la siguiente pregunta, que está muy relacionada, ¿eh? ¿Cómo podemos liderar a los demás? Ahí hay que tener claro hacia dónde quieres liderar a los demás y qué tipo de liderazgo quieres encarnar, ¿no? Puede ser, ahí ya esto es complejo, ¿no? Esto cómo podemos liderar a los demás podemos hacer un podcast podemos hacer el taller entero, ¿no? De 16 horas o de 4 días. ¿Cómo podemos liderar a los demás? Está claro que hacia dónde quieres liderarles, para qué, cuál es el propósito de tu liderazgo. Y nosotros tenemos nosotros trabajamos en liderar para un bienestar general. Sí, independientemente de cuál sea el liderazgo, la idea es liderar para que de fondo, in the background, que se dice en inglés, esté el bienestar general. Y entonces ahí hay que asumir que en el ejercicio del liderazgo vamos a producir daño. Sí, por un lado vamos con nuestra buena intención, pese a nuestra buena intención. No solo estamos hablando de alguien, yo qué sé, en un ejemplo, alguien monta una cafetería y contrata a un empleado o empleada y no, el liderazgo puede ser en tus hijos, claro, en tu madre, en tu padre, en tus hermanos. Ojo, esto de liderazgo es muy, muy amplio. Perdona, David, que te había cortado. Sí, totalmente. Es hacia dónde, y una vez más, ¿no? A tus hijos también, cómo les quieres educar, hacia dónde les quieres liderar, ¿sí? Uh-huh. Ahí es importante tenerlo claro. Y luego, ¿qué ejemplo queremos dar como líderes, ¿no? Yo a mí no puedo evitar tener la máxima esta de tratar a los demás como me gustaría que me tratasen a mí, ¿no? Entonces, a mí me gustaría convertirme en el líder que yo quisiera encontrar, ¿no? Y en ese sentido, he visto un líder que es claro, que tenga claro hacia dónde va, que tenga una visión, que tenga una dirección y que luego que sea capaz de tener en cuenta las experiencias de los que están alrededor, de tener en cuenta que puede ser que haya hecho daño, de rastrearlo, ¿sí? Y de tener claro que su intención va a ser muy a menudo diferente del impacto. Es decir, que yo puedo tener una intención muy clara y muy buena y al mismo tiempo el impacto real de mis acciones, de lo que digo, de mis decisiones, puede ser otro muy diferente, ¿no? De hecho, se dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, claro, ahí está de nuevo volvemos a esa frase de un gran poder implica una gran responsabilidad. Tenemos que pensar a quién estamos dirigiendo esa conversación o esa acción, porque puede tener muchísimas repercusiones que no esperamos, claro. Total, y depende de dónde, efectivamente, como padres, madre mía, qué responsabilidad. El impacto de todo lo que hacemos, o sea, en los primeros años de vida, el impacto de todo lo que hacemos, de si estamos o no estamos presentes, de cómo nos dirigimos hacia los hijos, de cómo tratamos sus errores, ¿no? Es tremendo, o sea, el impacto es tremendo, la responsabilidad es muy grande, ¿no? Porque ejerces un grandísimo liderazgo. De hecho, vas a ser su modelo inconsciente, su cerebro va a utilizarte como modelo para todo, ¿no? Ahora bien, claro, hay personas que lo dirán, sí, esto es el mundo ideal. Pero... No, el mundo no ideal. ¿Qué hacemos con un líder que no entienda su poder? Que esto pasa
casi todos los días en nuestro día a día. Claro, claro. Esto es la razón por la que la propia palabra poder a veces da rechazo, nos hace entrar como en una asociación muy negativa, ¿no? Porque muchos líderes no hemos entendido el impacto, no hemos entendido la responsabilidad, no hemos entendido cómo hay que utilizar el poder de una manera que genere un bienestar general, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Claro, cuando estamos en posiciones inferiores de poder, no quiere decir que no tengamos ningún poder. Esto es importante, ¿no? Importantísimo, David. Muy importante que estar en posiciones inferiores de poder no significa tener no poder. Además tenemos mucha responsabilidad en que las relaciones estén bien. Claro, ahí habría que estudiar bien y mirar bien cómo la persona inferior de poder puede hacer una influencia positiva en el que está por encima, ¿no? A través de dar un feedback, pero claro, hay que medir bien cómo dar el feedback, cuándo darlo. Si la persona que está en la posición de poder superior está en un momento disponible para recibirlo. ¿Sí? Claro, o sea... Y luego hay que tener en cuenta que a veces es muy delicado, que esa persona que está por encima te puede despedir, te puede tirar para atrás un examen o tu trabajo de fin de carrera. O sea, la posición inferior de poder muchas veces, muy a menudo, es muy vulnerable. Es muy vulnerable al abuso o al maltrato del que está en la posición superior de poder, ¿no? Y aún así se puede ejercer una influencia, ¿no? Yo ya, además, después de empezar con este modelo, tengo muchas experiencias de haberme dirigido a personas que estaban en poder superior con respecto a mí y haber tenido una buena influencia, que hayan estado agradecidos de mi feedback, de mi intervención y, bueno, ahí hay que ver. Y luego habrá líderes que no entiendan, que sigan sin entender. Porque una de las cosas que ocurre con el poder es que perdemos empatía, perdemos visión de nuestro impacto. O sea, en cuanto entramos en posiciones de poder, empezamos a segregar más testosterona, ¿sí? Aumenta la adrenalina, disminuye el cortisol, ocurre toda una neurobiología ahí muy interesante que hace que tengamos menos contacto con el impacto de lo que hacemos, con el impacto de lo que decimos, y ahí tenemos todo lo que ya conocemos de personas que han estado en posiciones de poder y han hecho cosas que luego dicen, pero por Dios, ¿en qué estaba yo pensando? Vamos a una emoción que sale mucho aquí, ¿no? Que es el miedo. El miedo y poder, tanto de arriba abajo como de abajo arriba. Pero ya que estábamos con ese ejemplo de qué hacemos con un líder que no entienda su poder, ¿qué hacemos con ese miedo que nos abruma muchas veces porque no somos capaces de gestionarlo con ese poder que vemos que nos está llegando de una manera que no nos hace bien? Claro, el miedo se ha utilizado para ejercer poder. Sí, yo cuando lo he leído que lo has puesto, digo, claro, el miedo, el generar miedo se puede utilizar para ejercer poder. Pero claro, esto sería un mal uso del poder, ¿no? Si yo voy a utilizar el miedo para ejercer poder. El asunto es, cuando tenemos miedo, ¿es un miedo tolerable o es un miedo paralizante? Si llega a ser un miedo paralizante, pues de alguna manera nos quitaría el acceso a nuestro poder personal, ¿no? Esta pregunta va enfocada a la pregunta anterior de qué hacemos con ese líder que no entiende su poder y cómo controlamos nuestro miedo para ejercer nuestro poder hacia ese líder de una manera, pues iba a decir proactiva, pero bueno, sí, más equilibrada. Ahí, una vez más, cada uno vamos a tener una relación con esto, ¿no? Porque si esa persona que tiene el poder resulta que es un hombre más mayor que yo y yo tuve una figura paterna
que era muy autoritaria y que no había manera de tal, yo voy a tener unas asociaciones como de transferencia que yo puedo internamente relacionar esa figura de poder con la de mi padre, que era muy autoritario y que no había manera de decirle nada y que nunca cambiaba de opinión. Entonces yo puedo tener mucho miedo a decirle algo, pero tiene que ver con mi historia personal. Uh-huh. Y otra persona del mismo equipo puede no tener tanto miedo a la misma persona. El asunto es que cada uno nos veamos dónde estamos ahí y ver cómo podemos regular el miedo. Quizás no como controlarlo, pero regularlo de manera que no nos bloquee y poder hacer una influencia o poder ver en qué medida yo puedo afrontar cosas y tener acceso a mi poder personal, no perderlo. Yo estuve en una multinacional y tenía como dos jefes. Uno era mi jefe más directo y el otro era su jefe, ¿no? Mi jefe más directo era muy, muy majo, era muy fácil, muy apreciativo y realmente la verdad es que sacaba lo mejor de ti. Pero cuando venía el otro, que era muy crítico, venía muy a tope, generaba miedo. Y en la que entraba esta persona en la sala, muchos de allí nos bloqueábamos. El miedo nos paralizaba. Por lo que sea, su estrategia de moverse era esa. Realmente, o sea, esto no sacaba lo mejor allí de los del equipo. Él se movería igual más cómodamente y era su manera, pero esto no era... Y a nosotros nos paralizaba. Yo en aquel momento me venía y me decía, tu inglés es una mierda, ¿qué tal? No sé qué. Lo que pasa es que en cuanto aparecía él, mi inglés se convertía en un 10% de mis capacidades, de mis capacidades habituales. Entonces, claro, o sea, es que sí, él usaba su poder y utilizaba el miedo para tener posición de poder, pero esto era una catástrofe, ¿no? Claro, luego vas aprendiendo quizás a manejarte con ese miedo, ¿no? A que el miedo quizás no paralice tanto, a salir de la parálisis. Esto es todo un mundo que cada una y cada uno tenemos que ver dónde estamos con eso. Pues bueno, pues vamos a buscar una herramienta que la descubrí, oyentes, gracias a nuestros buscadores de internet, en el que yo puse coherencia cardíaca y me apareció un chico ahí en YouTube y resulta que era David. Y yo a David ya le conocía por ahí, por otros menesteres. Entonces, sé que eres experto en el tratamiento de esta herramienta. Entonces, ¿qué podrías decir a los oyentes? Si no, yo lo he dicho en más de una ocasión en nuestros podcasts, pero bueno, está bien recordar y sobre todo que venga de ti, que tú a mí me has ayudado mucho a abrir miras en el uso de la herramienta como tal, de entrar en coherencia cardíaca y tener una gran variabilidad. Para mí, yo he estado muchos años con trabajos respiratorios variados y en el yoga y hago, trabajos respiratorios muy variados, ¿no? Y a mí la coherencia cardíaca, o sea, la técnica para entrar en coherencia cardíaca me parece una de las mejores técnicas de autorregulación que yo he conocido, ¿no? De hecho, yo a veces colaboro en el Master ISOC de liderazgo de cuarta generación y la herramienta de autorregulación que se propone ahí es la coherencia cardíaca. No proponen ninguna otra, ¿no? Entonces es eso, es una herramienta de autorregulación para que el corazón entre en un ritmo ordenado que llamamos de coherencia cardíaca, ¿no? O sea, es propiciar a través de la respiración y de una imaginería mental o de sensaciones de sentimiento, propiciar que el corazón entre en un ritmo ordenado de latidos. Es decir, que la variabilidad de los latidos sea más ordenada durante un tiempo y esto ordena todo. Es como si el corazón mandase una señal al cerebro de que todo está bien y entonces el cerebro sale de lugares de estrés, de amenaza, de alerta. Entonces podemos estar más efectivos, más regulados, podemos salir de estados de parálisis, de miedo, de vergüenza y demás. Es muy interesante. Esto esta mañana he estado
haciendo hay un aparatito que te dice si estás en coherencia cardíaca o no. Fascinante, porque la verdad es que es francamente preciso. Sí, yo durante muchos años trabajo y puedo trabajar simplemente con la sensación sentida, ¿no? Yo ya me doy cuenta si estoy regulado o no. Pero es que el aparatito te lo clava, ¿no? O sea, Oyentes, a través de la intención, que es esa parte que intento yo explicar también en Método Lhasa, y a través de la intención somos capaces de regular nuestra respiración, nuestros latidos, incluso podríamos decir hasta el pH de nuestro organismo. Y esto funciona. Investigad o preguntadme a mí, preguntad a David, cómo funciona, cómo podemos empezar a entrar en coherencia, porque esto funciona con cualquier persona, desde los niños pequeñitos hasta gente muy mayor, en diferentes necesidades. Sobre todo necesitamos volver a conectarnos, reconectarnos. Totalmente. El ritmo de la respiración está íntimamente relacionado con el ritmo del corazón. Si la respiración se acelera, el ritmo del corazón se acelera. Si la respiración se lentifica, el ritmo del corazón se lentifica. Pero también si la respiración se desordena, el ritmo del corazón se desordena. Con lo cual, no es fácil directamente relajar o lentificar el ritmo del corazón, que se puede, pero es mucho más fácil ir a la respiración y a través de una consciencia, de una intención, lentificarlo, ordenarlo, para tener un efecto en los latidos del corazón, ¿no? Y parece que esos latidos del corazón luego mandan una señal al cerebro de que todo está bien y ahí se regulan muchas cosas. A través de la respiración. Todo está bien. Muy bien, David, pues más o menos ya hemos pasado esta media horita que solemos utilizar. ¿Dónde te podemos encontrar, David Medina? Pues me pueden buscar en davidmedinamentor.com y en redes sociales estoy por David Medina, a veces David Medina Mentor también, y luego, bueno, soy profesor de la facultad del Right Use of Power Institute.org y también soy codirector de la formación de Hakomi en Bilbao, que ahí estamos en Hakomi, con H, hakomi.es. Ahí, bueno, me pueden encontrar por varios lugares. Yo lo encontré por ahí, por casualidad, y nuestros caminos se han ido juntando mucho con temas de baile, con temas del uso adecuado del poder, del que yo he sido tu alumno. Y bueno, esto es una maravilla porque es un nexo unión muy bonito. ¿Tienes algo con lo que finalizar este video podcast que quieras comentarnos? Sí, mira, solo por hablar de la respiración como método de autodescubrimiento. La respiración está expresando todo lo que nos pasa en todo momento. Además de ponerle una intención, podemos usarla como forma de autodescubrimiento. ¿Cómo está mi respiración ahora? Si yo me hago esa pregunta, más que hacerme la pregunta, si yo lo observo, puedo obtener tanta información sobre mí que es algo alucinante, ¿no? La respiración como forma de autodescubrimiento, como camino de autodescubrimiento casi, ¿no? Un super test, yo también lo uso mucho todos los días. ¿Cómo está mi respiración ahora? Sí. Te va a decir, te va a contar todo. Pues nada, David, muchísimas gracias por asistir a Método Lhasa, por dedicar tu tiempo, que el tiempo es algo muy valioso que tenemos, y yo agradezco enormemente siempre a todos nuestros invitados que ese tiempito que tenéis lo dediquéis a Método Lhasa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Robert.